Muchísimo. Me robaron a mi hijo, quemaron a mi hermano vivo, violaron a mi hermana y perdí mi padre de una sobredosis en mis brazos. Mi uso fue en esa revuelta. La siguiente. Termino diciendo las desigualdades sociales que son origen del fenómeno social de las adicciones también se exacerban, se perpetúan, se profundizan por la propia adicción. Hay un fenómeno de segregación social de la persona adicta que si ya tenía graves y grandes carencias sociales y económicas, termina aún más marginado. Y esto lleva a un círculo, a una espiral sin fondo que obviamente termina en un desastre. La última es una síntesis de los elementos que hemos estado mencionando, que impulsamos en la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, que es la búsqueda de espacios donde se pueda apoyar a las personas y a las colectividades, a las comunidades, para realizar actividad física y deporte, para encontrar conexiones sociales significativas, un sentido de vida, un sentido emocional y afectivo profundo en el encuentro con sus pares. Actividades culturales, actividades de expresión artística, para encontrar una identidad propia en un contexto de amor, de comprensión, de inclusión. Gracias, presidente. Vámonos con la primera. ¿Cuántos? 2 hombres, 2 mujeres. Presidente, buenos días. Ángel Molina de Atiempo.tv, medio digital de Coahuila. Preguntarle, presidente, ¿cuál es el estado actualmente con Altos Hornos de México? Hace unas semanas pues se dio a conocer que la empresa pues se declaraba en quiebra. Se anunció que el fondo estadounidense Argument Creek Partners inyectaría a la empresa $200 millones. ¿Qué información tiene al respecto? Hablaron anteriormente con las autoridades de Altos Hornos, con los dueños de Altos Hornos de México, si nos podría comentar. Pues sí tengo información. El problema de Altos Hornos ha sido la mala administración. Es una empresa con mucho potencial, con muchas posibilidades de salir adelante. Hace poco tiempo el precio del acero en el mercado internacional estuvo arriba, muy alto. Sin embargo, pues esta planta ha venido en picada, es decir, ha estado en una crisis económica, financiera, por mala administración. Hay que tener en cuenta de que esta fue una de las empresas que eran de la nación y en la época neoliberal, en la época de Salinas, se privatizó, se entregó a gente allegada a Carlos Salinas de Gortari cuando se creó el llamado Grupo Compacto o la nueva oligarquía de México. Y por lo mismo, si no estamos hablando de auténticos empresarios, sino de traficantes de influencia, pues no se esmeran en administrar bien, como las cosas pues casi les caen del cielo, de arriba. Entonces empiezan a derrochar, a gastar más de la cuenta, a comprar aviones, a financiar campañas políticas, a financiar
a políticos, a líderes sindicales, charros. Pues todo eso es despilfarro, es gasto superfluo y lleva a la quiebra cualquier empresa. Así puedo explicar lo que sucedió. Entonces, al mismo tiempo, será una empresa muy importante para Monclova. Muchos trabajadores, productores de carbón, y esta empresa es fundamental en esa región de Coahuila. Repito, son empleos, es trabajo para los que se dedican a la extracción del carbón, es el comercio, son los talleres, las empresas que dependen de esta empresa Altos Hornos, esta acerera, el transporte, en fin, es una empresa importante. Entonces, desde hace tiempo se ha estado buscando cómo ayudar sin rescate como era antes, porque también se quedaron mal acostumbrados, administraban mal, saqueaban a las empresas y ahí venía el gobierno a convertir esas deudas en deuda pública, las deudas privadas en deuda pública. Lo que hicieron con el Fobaproa. Y pues no se puede hacer eso, porque hay que cuidar el presupuesto público, y si hay que rescatar, pues hay que rescatar a los más necesitados, no a los potentados, como se hacía anteriormente, ¿no? Últimamente, ya el señor que está a cargo de la empresa, que tenía las acciones, está más dispuesto a llegar a un acuerdo con otros accionistas y con esa empresa que mencionaste. Y este ofrecimiento que le había hecho pues hace unos meses sobre comprarle acciones, presidente, ¿hablaron? Hablamos y les hemos dicho, va a depender de ellos, porque tienen deuda con el gobierno, le deben a Pemex, le deben a la Comisión Federal de Electricidad, le deben al Infonavit, le deben desde luego al SAT, impuestos. Entonces, ¿qué es lo que les hemos propuesto? A ver, que invierta, que llegue dinero fresco a la empresa, que haya un plan para rescatarla desde el punto de vista productivo, que se modernice, que se mantenga a los trabajadores, y nosotros, con todo lo que le deben al gobierno, llegamos a un acuerdo para que esa deuda se pueda reestructurar, sobre todo si es una administración responsable, seria, no de corruptos, sino de verdaderos empresarios, auténticos empresarios, honestos, responsables, que los hay en México o en el extranjero, o una sociedad de empresarios mexicanos y extranjeros para
producir acero. Además, tiene muchísimo futuro por el mercado de América del Norte. Entonces, si se va a llevar a cabo esta participación de más inversión privada, particular, nacional, extranjera, y necesitan tiempo para pagar, podemos hacer un plan hacia adelante, calendarizar esos pagos y regularizar la situación con el gobierno. Entonces, estamos esperando la respuesta, pensando desde luego en los trabajadores, en que no sean despedidos. Va a depender mucho de que ya el señor que administraba se convenza de que pues no ha podido, que ya son otros tiempos, porque por ejemplo creo que tenía como 5 aviones. ¿Qué es eso? Además usaba los aviones que los prestaba, ¿cómo se llama señor que fue gobernador de Coahuila? Moreira. Y a todos los gobernadores de Coahuila. Sí, hay esas deudas, sí, pero todo eso podría resolverse. Desde luego, tiene que haber una inversión nueva,